Hoy vamos a empezar a ver un resumen del libro de Karl Mannheim, Ideología y Utopía, Introducción a la Sociología del Conocimiento. Karl Mannheim fue un sociólogo húngaro-alemán y es uno de los fundadores de la sociología del conocimiento, disciplina que estudia cómo el contexto social influye en la producción de ideas. En Ideología y Utopía, Mannheim explora cómo las estructuras sociales, políticas y económicas moldean los sistemas de pensamiento, cuestionando la neutralidad del conocimiento. Algunos conceptos clave de su libro son, para empezar, la ideología. Mucho se ha hablado de la ideología en estos últimos tiempos, acusándola de una u otras cosas, pero sin tener en cuenta que la ideología es un conjunto de ideas y creencias que justifican el orden establecido y que favorecen a los grupos dominantes. La ideología, según Mannheim, ¿verdad? La ideología particular son distorsiones conscientes de un grupo para mantener su poder, por ejemplo, discursos políticos. La ideología total es la visión del mundo arraigada en una época o clase social que estructura la percepción de la realidad. Ejemplo, podemos dar el liberalismo en la burguesía del siglo XIX. Como decíamos, la ideología ha sido mancillada y demonizada en estos últimos tiempos. En segundo lugar, tenemos otro concepto clave, esencial en el libro de Mannheim, que es la utopía. La utopía la venimos conociendo desde los tiempos de Sir Thomas More en Inglaterra, que fue un mártir de la Iglesia Católica en su momento. Son las ideas que buscan transformar radicalmente el orden social, impulsadas por grupos oprimidos o marginalizados, como por ejemplo el socialismo o el anarquismo y también el comunismo. Las utopías son irrealizables en su contexto, pero movilizan el cambio histórico al desafiar el statu quo. Es decir, en este momento se considera que algo es irrealizable, así como durante la monarquía se consideraba irrealizable la democracia. Una tercera idea es la relación dialéctica. La historia es una lucha entre ideologías conservadoras y utopías revolucionarias. Ambos conceptos son relativos al contexto social de quienes lo producen. Un cuarto concepto que podríamos sacar del libro de Mannheim es la sociología del conocimiento. Karl Mannheim propone actualizar las ideas desde su situación existencial, la posición social, el interés, la época de cada clase social. Rechaza la noción de verdad absoluta. El conocimiento siempre está mediado por los factores sociales que se van dando en ese contexto histórico. Por otra parte, Mannheim realza el papel de los intelectuales. Mannheim destaca a los intelectuales como actores capaces de trascender su propia clase social y sintetizar perspectivas diversas. Al no estar totalmente arraigados a un grupo, los intelectuales pueden alcanzar una visión más objetiva mediante el diálogo, que es la dialéctica, el diálogo crítico entre ideologías y utopías, haciendo así esa dialéctica entre el conservadurismo y pues el progresismo. Los aportes y críticas al libro de Mannheim. Las contribuciones que Mannheim dio a la teoría social con este libro suyo fueron cuestionar el ideal de neutralidad científica, destacando el vínculo entre poder y conocimiento. Algunas personas quieren que la ciencia se involucre en la sociología y en la política. Se puede, pero no es completamente posible porque pues, la política no es una ciencia exacta. Influenció en teorías críticas como en la Escuela de Frankfurt y estudios sobre discursos políticos. Ahora las críticas. ¿Cuáles son las críticas que ha recibido Mannheim en su libro? El relativismo. Si toda idea es producto de su contexto, ¿cómo evitar que la sociología del conocimiento caiga en escepticismo? Mannheim responde que la síntesis intelectual permite superar parcialmente los sesgos que se han dado en esa construcción dialéctica.
Algunos marxistas lo acusaron de diluir la lucha de clases al enfocarse en ideologías totales. Ese diluir también ha tomado relevancia en los últimos momentos con el famoso movimiento woke. Ideología y utopía es un clásico para entender cómo las ideas se vinculan con el poder y con la transformación social. Su enfoque sigue siendo útil para analizar fenómenos como la polarización política, las narrativas populistas o los movimientos sociales que se dan en nuestro mundo contemporáneo. Mannheim nos invita a reflexionar. ¿Nuestras verdades son producto de nuestro lugar en el mundo? Los invito a leer este libro de Karl Mannheim, como les decía, Ideología y Utopía.